esto para hacer lo que estamos mirando, que es cultivando una amistad con Dios. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 33, oramos e iniciamos. Dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que seas el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruiría por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás si hallare allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallare allí 20. No lo destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Todo el tiempo estaba hablando y ahorita dice una vez. Si hablaré una vez, quizás se hallare allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí en tu templo. Gracias porque sé, Señor, que tú eres el que hace la obra en nosotros y nos traes, nos convence, Señor, nos direcciona y permite que tengamos esta relación y esta comunión contigo. Ayuda, Señor, que a través de esta prédica, de este capítulo tan hermoso, podamos ver si estamos cultivando esa amistad contigo. Que podamos decir: somos amigos de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, como lo dijeron hace un momento, el domingo iniciamos con el capítulo 18, los primeros 15 versículos. Y entre estos 15 versículos, primero que vimos estamos viendo cómo se cultiva una amistad. Y es interesante porque decíamos que todos tenemos algún amigo o amiga, que siempre queremos, aunque no pasemos todo el tiempo con aquella persona, sabemos que de una u otra manera está ahí. Podemos hablar con aquella persona, podemos contarle ciertas cosas, y sabemos que, pues, que va a prestar, va a estar atento, en cuestiones de momento de angustia, de necesidad, va a estar ahí, etcétera, y etcétera. Lo interesante es que aquí es Abraham el que quiere cultivar esa relación con Dios. Y viene cultivándolo desde la obediencia, con la circuncisión, en el sentido de que se despoja de su deseo de la carne o de su fuerza en la carne. Es esa señal que ya no depende de él, sino que ya va a depender solamente de Dios.
Y arranca el capítulo 18 mostrándonos ese panorama de la recuperación de Abraham, cómo llega la presencia del Señor ahí con él y cómo este varón en señal de adoración se postra, pero al mismo tiempo en señal de servicio se levanta y corre a servir, que es muy interesante porque muchas veces aún nosotros los jóvenes decimos todo el tiempo, no, estamos cansados, no, es que esto sí es cargoso, esto sí es molesto, pero vemos que Abraham con 99 años, ¿y qué hace? Corre, corre al servicio con Dios. Y esto llama poderosamente la atención porque quiere decir que nuestros mejores años con el Señor no ha pasado. Porque aquí ninguno tiene 99 todavía. Quiere decir que los mejores años con el Señor no ha pasado. Vienen en ese camino, en ese proceso, en esa, tercer punto, comunión con el Señor. Y vemos que cuando hay una buena comunión con el Señor, veíamos en relación del matrimonio, aquí con Abraham y Sara, hay una buena relación con ¿quién? Con su esposa. Por eso el Señor siempre se dirige, y la pregunta directa fue, ¿dónde está tu mujer? Y después de que hace saber y hace ese cuestionamiento en la vida de Abraham, le revela que dentro de un año, pues Abraham iba a ser papá. ¿De quién? De Sara. Vemos que Sara duda, escucha detrás de las puertas, y duda, se ríe de esta manifestación de Dios, de este decir de Dios. Y lo interesante es la respuesta que hace el Señor. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? La respuesta es no. Y vuelve y le reafirma diciendo, dentro de un año vas a tener ese hijo. Pero entramos en otra parte del capítulo. Ya los varones se levantan y comienza su camino, pero Abraham sigue con ellos. Y es interesante en esta sección, en esta última sección, el cuarto y quinto punto que vamos a ver la noche de hoy. Y el cuarto punto es la revelación. Dios le revela a Abraham. Dios le revela a Abraham. ¿Por qué? Pues si nos acordamos un poco, estamos viendo cómo cultivar esa amistad con Dios, aunque Dios muestra un argumento de peso, el por qué le revela a Abraham las cosas, pero lo interesante es primero es una amistad, y una amistad pues no hay secretos. Y vemos que cuando Jesús en el Nuevo Testamento le dice a sus discípulos que ya no los voy a llamar más siervos, sino que los voy a llamar, ¿cómo? Amigos, porque no les voy a ocultar nada, les voy a manifestar todo. Eso está en San Juan capítulo 15, versículo 15, exactamente. Cuando Jesús llama a sus amigos, a sus discípulos amigos, vemos que aquí hay una amistad, pero más que eso, vemos cómo Dios resalta algo de Abraham. Y es interesante cómo resalta esa cualidad de Abraham y el argumento que presenta Dios. Leamos versículo 16 en adelante, hasta el 19. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Aquí arranca ya el mismo Señor dando esa pregunta retórica para él mismo. Es una pregunta retórica porque sabía que no le iba a ocultar. Pero es interesante esa pregunta porque hace un cuestionamiento a la primera audiencia. Acordémonos que la primera audiencia de este libro de Génesis, ¿quién era? ¿Quién era la primera audiencia de este libro de Génesis? Muy bien, Abraham no da por enterado esta pregunta porque de todo modo la relación estaba directa. La primera audiencia, los que ven esta pregunta, ¿quiénes eran? Los judíos que estaban por el desierto. Recordemos que ellos son los que reciben este legado. Y es interesante porque es una pregunta tan retórica que dice, bueno, si Dios no le va a ocultar nada a Abraham, pues no le iba a ocultar tampoco nada a su pueblo. Ese trato que había con Abraham va a ser el trato que va a tener con el pueblo. ¿Y por qué es el trato que va a tener con el pueblo? Por el argumento que Dios presenta dentro de la narrativa. Y sigue diciendo, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, este versículo 18 lo que hace es recordar la promesa que Dios ya le había hecho a Abraham. ¿Sí? Es simplemente eso. El argumento viene en el versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarde el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y ahí está el argumento. Versículo 19. Es interesante este argumento que Dios mismo presenta sobre Abraham. O sea, Abraham, un hombre común y corriente, pero al mismo tiempo Dios ya dice y sabe que Abraham va a cumplir un papel muy importante sobre todas sus generaciones. En este caso sobre Isaac, y pues en este caso sobre Jacob, y así sucesivamente. ¿Y cuál era? ¿Cuál era? No. Que él mandará a sus hijos que guarden todo lo que el Señor les manda. Esa manifestación es importante. Y esa señal es bien importante. Dios le revela a Abraham simplemente porque sabía que iba a ser su amigo fiel. Así. Sabía que como padre iba a mandar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, aunque ya no estuviera, pero deja ese legado de ¿qué? De que guarden lo que Dios le había mandado. Uno dice, ¿pero qué? Si Abraham no tenía esa potestad más allá de hasta donde muriera. Pero lo interesante es que la forma en que como criara a su hijo, así mismo su hijo iba a criar a quiénes, a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos. Por eso dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, aunque aquí ya no está hablando solamente de Isaac, sino de sus hijos, pero también está hablando de esas generaciones futuras, y por eso dice, y a su casa después de sí. Y es un deber bien importante que tiene toda cabeza de familia. Si has pensado que el ser cabeza de familia es fácil, aquí hay otro argumento para mostrarte que no es fácil. ¿Por qué razón? Porque hay un contraste bien interesante entre Abraham y el personaje que sigue en el capítulo 19 y 20, pero más que todo el 19. Porque es que hay una forma en que yo tomo el mandato de Dios, lo dejo para mí, lo cultivo en mí, y simplemente yo me quedo con todo ese argumento y todas esas verdades y toda esa ley de Dios en mí. Y ya. Pero está la forma en que Dios expresa de Abraham. ¿Y cuál es? Yo conozco la voluntad de Dios, conozco la ley de Dios. ¿Y a quién mando? A los míos. Se las enseño a los míos. ¿Para qué? Para que ellos mismos guarden esa ley de Dios y comiencen a vivir en la ley de Dios. Y así sucesivamente toda su casa después de él. No es asombrarnos cuando Moisés en Deuteronomio escribe, Deuteronomio capítulo 6, dice, y estas cosas las repetirás a tus hijos, andando en el camino, al acostarte, al levantarse, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Pues es de la única forma en que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarde el camino de Jehová. La única. ¿Cómo podemos ver que Abraham comienza a creer y a guardar ese camino de Jehová? Sencillo, estamos viendo esa trayectoria de Abraham, pero esa manifestación en el capítulo 17, cuando Dios le dice, vea, circuncídese, y no solamente a usted, sino a toda su casa. ¿Y Abraham qué hace? Circuncida a toda su casa. Circuncida a su hijo, sin circuncida a él. No mirando la edad, no mirando el tiempo de sanación, no mirando nada, consecuencia de dolor, nada, sino que simplemente obedece. De esa forma podemos ver claramente cómo Abraham iba a seguir la trayectoria de su vida. La pregunta del millón: ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras vidas? Y es interesante porque no solamente se está haciendo referencia a mi vida, sino que también está haciendo referencia a quién, a mi casa, a mi casa.
Y algo importantísimo es que guarden el camino de Jehová. Que se guarde el camino de Jehová. ¿Por qué o para qué guardar el camino de Jehová? Sencillo, el mismo versículo 19 sigue diciendo, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El argumento es que de ahora en adelante la vida de Abraham, la casa de Abraham, iba a andar como. Es como Dios establece, justicia y juicio. Como Dios establece. Abraham de ahora en adelante iba a ser una influencia espiritual, no solamente física, no solamente material, no solamente que dar a los demás, sino que ahorita va a ser una experiencia, una influencia, perdón, también espiritual para todos los suyos. Para todos los suyos. Abraham no se está haciendo cargo de su casa, no se está haciendo cargo de lo suyo, por eso el capítulo 18 lo enfoca y dice, no, que ya él estaba a las puertas de la casa, gobernando todo, mirando todo, señoreando sobre lo que Dios le había dado, y ahora en adelante no solamente tiene que señorear monetariamente ni corpóreamente, sino también espiritualmente. O sea, varones, a los que pensamos volvernos a casar, ahí está la tarea que tenemos. Para los que están casados, ahí está la tarea que tienen. Para los que ya tienen hijos, ahí está la tarea que tienen. Para los que tienen nietos, que aquí tenemos ya de nietos, ahí está la tarea. Para los que tienen bisnietos, ahí está la tarea. ¿Por qué razón? Porque muchas veces puede decir, no, pero es que mi labor ya pasó porque fueron mis hijos. Acá dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, todavía tienen vida, están vivas, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, ven que influenciar también. Varones, ahí está la tarea. No dejar todo este conocimiento para uno mismo. No, yo busco a Dios, yo oro a Dios, yo todo. Y es tan, nos vemos tan teólogos que dice, bien le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, yo creo y ya con eso es salvo. Ojo, no sacar de contexto los versículos, porque la idea sigue siendo la misma. Si tú has creído, ¿qué debes que hacer? Enseñar. Enseñar. Enseñar ese camino de Jehová. Enseñar esas verdades del Señor y haciendo andar en justicia y juicio. Por tal razón la pregunta fue retórica, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque el Señor sabía lo que Abraham iba a hacer. Por tal razón no le encubre nada a Abraham. Abraham tenía la formación, asimismo debía que formar. Muchos de nosotros decimos, pero es que nosotros no sabemos muchas cosas. Ya tienes la formación y cada día te forman más, pero asimismo debe que formar. Dios le dijo a Abraham, va a circuncidar a toda su casa. ¿Qué hizo? Lo circuncidó. Vas a hacer esto y aquello, lo está haciendo. ¿Dónde está tu mujer? Sabía ya dónde estaba su mujer. ¿Hay esa adoración? Claro. No miró sus limitaciones, sino que automáticamente se levantó y sirvió al Señor, corriendo. Y todo eso, la idea de todo el pasaje es que también su hijo lo estaba viendo, el que ya había nacido. ¿Que era quién? Ismael, muy bien. Acordemos que ya Ismael tiene 13 años para esta altura. Su hijo lo estaba viendo, cómo estaba adorando, cómo estaba sirviendo, cómo estaba corriendo delante de la presencia del Señor. Comienza Abraham ese caminar con Dios. Versículo 20 y 21.
Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Es interesante que Dios no le revela esto al quien estaba en Sodoma y Gomorra. ¿Quién está en Sodoma y Gomorra? Bueno, en las 4 ciudades, porque él tenía tiendas y posesiones en las 4 ciudades. Su comercio ya se había extendido muchísimo. Era un hombre adinerado, poderoso dentro de estas ciudades. Y el que estaba ahí era Lot. Lo más lógico que uno puede decir, pues entonces dile la noticia a quién. A Lot. Lo más lógico. Dile la noticia a Lot. Lot está allá, Lot está en esa ciudad, va a venir juicio contra esa ciudad, pues dile la noticia a Lot. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no le da la noticia a Lot? Sencillo, muy fácil. Lot no había cultivado esa amistad con Dios. Aunque sabemos que Lot fue salvo, pero él se enfocó solamente en ¿qué? En él mismo. En él mismo. Mira el argumento que está presentando Dios, ¿por qué Dios le está revelando la noticia a Abraham? Porque no solamente Abraham tenía una comunión con Dios, sino que Abraham había extendido esa comunión con Dios, ¿con quién? Con su casa, y la iba a extender con toda su casa y con todas sus descendencias. Entonces, Lot no. Por eso con Lot no hay esa relación. Con Lot no vemos que Dios le interactúe. Simplemente vamos a ver más adelante que lo saca, le da una orden y ya. Para de contar. Pero esta comunicación con Dios y esta revelación de Dios con su plan para destruir, no se la hace a él. No hay esa comunión. Cambio que con Abraham sí. Con Abraham sí. Abraham tiene una nueva relación con Dios y Dios se lo revela a su amigo. No hay secreto. Y vemos cómo es el proceder de aquí de un creyente verdadero. Apenas se entera de que va a venir esa destrucción contra esas ciudades, Abraham, ¿por quién intercede? Exacto, ese es el punto. Abraham perfectamente hubiera podido interceder por su sobrino, por la casa de su sobrino, por su esposa, por sus hijas, por sus 2 hijas y ya. Pero vemos que hay esa comunión con Dios tan bonita y ese saber de Dios tan bonito que Abraham lo que hace es, Señor, toda la ciudad. Y el argumento es toda la ciudad. Y viene el quinto punto, la intersección de Abraham. Cuando hay una amistad con Dios, hay una libertad de interceder delante de Dios. No de gratis está el versículo de Hebreos, capítulo 4, cuando dice, entren confiadamente, vengan, entren confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. No de gratis están todos los versículos de la oración, de clamar al Señor, de tener esa comunión con Él, de orarle a Él, de interceder delante de Él. No de gratis está. Y pues aquí hay un claro ejemplo de intercesión. Un claro ejemplo de intercesión. Que está desde el versículo 23 hasta el final, hasta el 33. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Vean lo interesante cómo Abraham comienza la intercesión. Abraham comienza orando, sabe que Dios va a destruir esas ciudades, sabe que Dios va a enviar su juicio a esas ciudades. Y comienza orando en signo de pregunta. Y lo interesante es que él mismo da una respuesta a Dios.
Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Uno creería que una oración al comienzo como que chocante o como muy agresiva hacia el mismo Dios, porque pues se está metiendo con un atributo importante de Dios, que es ¿qué? ¿Cuál es el atributo que ahí está resaltando ahora? Bueno, en sí hay dos atributos que él resalta en toda esta intersección. El primero es la justicia. La justicia. Póngale cuidado. Dice, versículo 23, destruirá también al justo con el impío, ahí está hablando del hombre, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonará al lugar por amor, primero, amor, a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti tal hagas, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez, ya viene como papel de juez, de toda la tierra, no ha de ser lo que es justo. Dos atributos que se le va a orar a Dios: su justicia, su amor. Con estos dos atributos hace todo el argumento de su oración para que Dios no destruya estas ciudades. Pero al mismo tiempo, lo que quiero resaltar es que Abraham conocía muy bien a Dios. O sea, su oración no es grosera, su oración no es arrogante. Como muchos escuché que en este momento Abraham tuvo un momento de arrogancia delante de Dios y comenzó a orar así. Su oración no es grosera, su oración no es arrogante. Su oración es de lo más sincera posible y al mismo tiempo apela a dos de los atributos de Dios. Quiere decir que conocía al Dios con el que estaba orando. Lo conocía perfectamente. Y sabía que como era justo, no iba a tratar al justo igual que al impío. Lo sabía. Por eso argumenta tan perfectamente su oración con estos dos atributos. Dice, por amor a estos justos, los vas a tratar igual que un impío. O sea, tú no eres así, tú eres justo. Tú eres justo. Inicia Abraham apelando a la presencia, a la justicia y amor de Dios con 50 justos sobre estas 4 ciudades. Eran 4 ciudades. No tengo el número exacto de cuántos eran, cuánta población había, pero eran 4 ciudades importantes de la época. Quiere decir que tenía un buen número de personas. ¿Y solamente apela a cuánto? 50. 50. ¿Cuántos habitantes tiene Neiva? ¿Tienen el dato? ¿Habitantes tiene Neiva? No. No. El último registro del DANE está hasta la cifra como casi 500.000 habitantes. 500.000 larguitos fue la última cifra que votó el DANE. Pero sí, fue hace como 2 años. El índice de crecimiento estaba del 25%. Haga de cuenta que hay como 700.000 habitantes en este momento. Sí. En una ciudad como Neiva, que es pequeña, no es ciudad importante, hablando del territorio colombiano. Haga de cuenta que estamos hablando de Sodoma, que era la capital del territorio antiguo. Es de cuenta una capital de Colombia, Bogotá. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? Pasa la cifra de 2 millones tiene Medellín. Bogotá tenía hasta hace 2 años 7 millones de habitantes. Le estaban calculando. Entonces, miremos la cantidad. Y Abraham solamente está intercediendo por ¿cuántos? Por 50 nomás, 50. Inicia su argumento y perfectamente él podía quedar ahí. O sea, con esos 50 y ya.
Pero hay algo interesante, es que también Abraham, aparte de conocer a Dios, ¿a quién conocía? A su sobrino, a su sobrino. Una de las predicaciones que ha hecho Alonso sobre el libro de Hechos es que dice que donde está el justo, ¿qué hay? Está la palabra, ¿cierto? Se supone que nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios a las demás personas. Dios nos utiliza a nosotros para llevar ese mensaje de salvación a las demás personas. Abraham tenía claro que tenía que dar a conocer al Dios verdadero y cómo decía a Dios cuando lo mandaba y cómo era su trato en su casa y con los suyos y por donde él anduviera, a sí mismo iba dejando esas huellas de fe, como prediqué hace un tiempo atrás. Pero no era el caso de su sobrino. Si recordamos un poco, su sobrino, él se enfocaba siempre en qué, en lo espiritual. ¿Lot era espiritual? No, Lot era simplemente materialista. Él le pasaba como la canción del gran filósofo y pensador Silvestre Dangond, materialista, interesado. Pero hablando seriamente, ese era Lot. Cuando se fueron a separar, ¿qué hizo Lot? ¿Se acuerda qué hizo? Exacto. Levantó su mirada, aquí, la llanura. Hizo un escaneo rápido. ¡Pum! Miró dónde estaba la llanura, lo mejor, dónde pasaban los mejores ríos, dónde era la tierra más próspera. ¿Qué dijo? Cojo para allá. En este caso, pues no hemos entrado tanto a la vida de Lot, vamos a entrarlo en los próximos capítulos, pero su pensamiento y todo era sus empresas. Vemos que cuando atacan a Sodoma y Gomorra, que ya eso sí lo vimos, y que secuestran a Lot, vemos que no lo secuestran por ser pobre. Lot tenía posesión económica, tenía riquezas, pero se había olvidado de algo importante, de hablar de Dios. De eso se había olvidado Lot, de hablar de Dios. Por tal razón, cuando Abraham comienza su intercesión, muchos podríamos decir que son 50 justos por una ciudad grande. Podemos decir que son 50 justos por una ciudad como Neiva. Son 400.000 habitantes, bueno, digamos 700.000 habitantes en este momento. ¿Qué son 50 justos? Nada. Pero, viene el versículo 26. ¿Qué dice? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo en este lugar por amor a ellos. Y aquí Dios vuelve y le responde a Abraham con el mismo argumento que él está presentando. El mismo argumento, Dios se la devuelve. ¿Y cuál es el argumento de Abraham? Tú eres amoroso y al mismo tiempo eres justo. ¿Qué le dice Dios? Por mi justicia y por mi amor no lo voy a destruir. Es una conversación muy buena, o sea, es una conversación que uno diría, hombre, ¿cómo conoce a su amigo? ¿Cómo conoce a aquella persona? Uno después de que pasa un tiempo con alguien, conversa con esa persona, saca tiempo para hablar con esa persona, uno ya empieza a conocer a la persona. Sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, qué no le disgusta, empieza a saber todo de la persona. Sabe cómo es el carácter de esa persona, qué lo explota en un momento u otro, qué mantiene la calma de esa persona, etcétera, etcétera. Aquí vemos que Abraham tenía muy claro el carácter de Dios. Y al mismo tiempo Dios le responde a Abraham de acuerdo a ese conocimiento que él ya tenía. O sea, le dice, sí, yo he puesto dos argumentos muy importantes, que soy justo y que soy amoroso. Ok, por mi justicia y por mi amor no lo voy a destruir. Se hallaré los 50 justos. Y uno dice, wow.
Este pasaje es muy bueno en ese sentido de oración. Es muy bueno. Pero sigue hablando, sigue el pasaje hablando, versículo 27. ¿Qué hizo Abraham ahorita? Y Abraham replicó. El pasaje hubiera podido terminar ahí y no dice amén. O sea, ¿qué más queríamos? Dios es justo, Dios es amoroso. Abraham tenía ese conocimiento claro de la justicia de Dios y del amor de Dios. Y uno dice, listo. Y uno quedaría como en la expectativa. 50, ¿qué son 50 justos? Nada. Uno podía contar Lot, su mujer, sus 2 hijas, sus 2 yernos. Ahí ya van 6. En solo una casa. Si estuviera portado juicioso, ¿no? Tenía empresas en las 4 ciudades, tenía empleados en las 4 ciudades. 50 justo no era nada. Pero ¿qué pasó? Replicó Abraham y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, y aquí hay otra manifestación importante en nuestras oraciones y en la oración que el hombre tiene que tener delante de Dios. Hoy en día se enseña de que usted, mejor dicho, es el súper en las oraciones, entonces Dios tiene que hacer lo que usted diga y ya. Y se utiliza términos mal utilizados como que decreto, ordeno, reclamo, etcétera, etcétera. Digo y punto, digo y tú haces, porque ya están esos términos, yo digo y tú haces. Y uno dice, hombre, ¿dónde sacan todos esos argumentos? Oiga, ni Abraham siquiera. O sea, entró en una confianza Abraham como en esa amistad y empieza a orar, pero es que ni Abraham. Abraham, ¿qué dice? Yo reconozco que soy ¿qué? Polvo y ceniza. Abraham tenía un conocimiento muy bueno del carácter de Dios, pero al mismo tiempo él sabía la condición que él era. Y yo creo que eso es lo que nos falta mucho a nosotros, también en nuestras oraciones. Porque muchas veces queremos que Dios actúe así. Yo digo, usted hace, ya. No, mire, recordemos estas 2 palabras, 2 simples palabras, pero que nos ponen los pies sobre la tierra. Nosotros que somos polvo, ceniza, no más, delante de Dios. Aquí, exacto, estas dos palabras, estas 2 expresiones, lo que muestra es una súplica humillada de Abraham. Abraham se humilla delante de Dios. Abraham no se exalta, Abraham se humilla y exalta a Dios, que es lo común de la oración. Nosotros nos humillamos, el nombre de Dios es exaltado. Es lo que dice Juan el Bautista cuando llega a Cristo y dice, es que es necesario que yo mengüe para que Él crezca. O sea, el nombre de nosotros no vale nada. Tengámoslo eso en mente. Nosotros no valemos. O sea, somos polvo y ceniza delante de Dios eterno. Pues justo, pues amoroso. Versículo 28. Después de que reconoce su condición, vuelve a hablar a Abraham. Quizás faltara de 50 justos 5. ¿Destruiría por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, se hallaré allí 45. Ya comienza la cuenta regresiva. Comienza a bajar. Pero vea, aún así, el tope no lo baja mucho. Solo 5. Réstele 5 trabajadores de las 4 ciudades que tenía empresa. 45. ¿Qué dice Dios? Vea, aún así, si hallo esos 45, por amor y por justicia, no los voy a destruir. 45. Pero ¿qué pasa? Versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaré allí 40. Respondió,
¿Quién respondió? Pues el Señor. No lo haré por amor a los 40. Y lo interesante es que aquí nuevamente Dios le recuerda el atributo con el cual inicia Abraham. Y es amor. No lo haré por amor a los 40. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cuántos somos de nuestras casas? Pero sí, es que ese es el punto. Muchas veces uno es que yo estoy solo. No. Vimos en el versículo 19 que no solamente está usted, sino sus hijos, sus nietos y todas las generaciones. El punto es ese. Su influencia debe llevar más allá. La influencia debe ir más allá. Yo no estoy viendo bajo el techo de papá, pero la influencia de papá debe llegar a mí también. Y si llegase a tener hijos, a mis hijos. Es que ese es el punto. O sea, el punto es que uno dice, yo quedé solo, en mi caso yo estoy solo, entonces ¿no? Tengo personas que me rodean. ¿Cómo está esa influencia? Ya va en 40. Bajó, 10. En menos de... ¿Cuánto le cuesta a uno hablar con alguien y ir bajando? En menos de 3 minutos. Mientras la otra persona responde. Y dijo, versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallara allí 30. Ya bajó 10 más. Van 20 descontando. 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. La respuesta y la posición de Dios sigue siendo la misma. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque es amoroso y es justo. No lo voy a hacer. 31, versículo 31. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. Como que hablarcito, Abraham. Ahora que ya empezamos a hablar y entramos como en confianza, ya tenemos una conversación más amena. Entonces, pues déjame decirte una cosa. Quizás se hallara allí 20. ¿Con cuánto inició? 50. ¿Ya en cuánto va? 20. Y volvió a decir, no, no lo destruiré, respondió por amor a los 20. O sea, 20 es nada. ¿Cuántas vemos aquí? 2, 4, 6, 8, 9 en este momento. 9. Faltarían 11. Para 20. Que nuestras casas estén bien, completaría los 20. ¿20 es un número muy insignificante de justos? Para 4 ciudades, es nada. Digamos, volvemos a poner el ejemplo de nuestra ciudad de Neiva, una ciudad pequeña. 20 es un número imposible, ¿no? Es un número poco. 3 familias, 4 familias, digámoslo, de a 5. Y uno diría, ahí están los 20. Y el... Ahí sí. El argumento es 20 para 4 ciudades. La respuesta sigue siendo la misma. No lo haré. No los voy a destruir. No los voy a tratar a esos justos como impíos. Porque yo soy amoroso y soy justo. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez. Una vez, Señor.
Quizás se hallaré allí 10. 10. ¿Cuál sigue siendo la respuesta? No la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Diez justos. 10 creyentes. Y uno puede decir, oiga, pero es que Abraham también como conchudo, 4 ciudades, 10 creyentes, ¿qué pasó? ¿Por qué la bajó tanto? La pregunta es, si en el caso de Neiva, si este fuera Neiva en este momento, y a nosotros nos tocara interceder por nuestra ciudad de Neiva, ¿en qué número pondríamos? ¿Qué número de justos pondríamos? Es un ejemplo, uno lee la Biblia y uno dice, pero es que también Abraham bien exagerado, o que mire, que Lot también bien flojo, porque ¿cómo no iba a haber 10? Hicimos la cuenta de la casa de Lot, ¿cuánto eran? 6. 4 nomás le faltaba. Si es que toda su casa eran justos. Y uno es muy bueno para señalar a los personajes bíblicos, y como la Biblia no los maquilla, pues entonces uno dice, bueno, ya. Pues la pregunta es, si fuera el caso de nuestra ciudad, y nos tocara interceder por nuestra ciudad para que no fuera destruida como fueron destruidas Sodoma y Gomorra, como Dios le reveló a Abraham, ¿qué número pondríamos? Los 50, somos 700,000 habitantes, aproximadamente. En este momento se supone que hay un mover cristiano en Neiva, que mejor dicho, todos son cristianos. La pregunta es, ¿son justos? ¿Somos justos? ¿Qué número pondríamos? ¿50? Señor, si hallares 50 justos en la ciudad, ¿lo destruirías? La respuesta sigue siendo la misma. No lo haría. Por amor y por mi justicia. No lo haría. ¿Sí? ¿50? ¿Un buen número? Sí, es que este tipo de oraciones y este tipo de casos nos pone a pensar a nosotros. Y es lo que hace la Biblia, que meditemos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como justos? Si es que en verdad somos justos. Que yo creo que sí. Al menos los que yo puedo ver y los que compartimos, los que venimos aquí a congregarnos, que seamos justos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos somos acá? ¿Cuántos sabemos aquí conmigo? 2, 4, 6, 8, 9. Faltaría nomás 41. ¿Dejaríamos el número 50? No sé, piénselo. Es un ejercicio de meditar. ¿O haríamos como Abraham? ¿O podemos aumentar el número? ¿O comenzamos a bajar? De pronto 40. ¿Todavía sigue siendo mucho? 20. El punto es que llegó a 10. A 10. Y uno puede decir, venga, pero ¿por qué Abraham bajó tanto? ¿Por qué dentro de su oración fue cambiando el número? Aunque el argumento seguía siendo el mismo, tú eres justo, tú eres amoroso, por amor y por tu justicia lo destruiría, la respuesta sigue siendo la misma. Dios no cambió, sigue siendo la misma, no lo haré, no lo haré, no lo haré por mi amor y por mi justicia. Pero ¿por qué eso?
Muy sencillo, cuando uno tiene el hábito de orar, de tener esa comunión con el Señor, uno ora muchas veces de ciertas formas. No sé si les ha pasado. Cuando uno tiene rabia, ora como con rabia. Pero a la medida que va orando y que está orando, ¿qué va pasando en su oración? Va cambiando, ¿cierto? Es una buena forma también de esa comunicación entre Dios y nosotros. Y Dios va respondiendo y va cambiando esa oración. Muchas veces cuando estamos tristes, ¿cómo es nuestra oración? Triste. Sí, seamos sinceros, nuestra oración ¿cómo es? Triste, melancólica. Como que dijo el perezoso de la era de hielo, solo, solín, solito, y hace el drama. Pero a la medida que uno va orando, va viendo esa comunicación con Dios, ¿y qué va pasando con nuestra oración? Va cambiando. En el caso de Abraham estaba enfrente de una revelación única que se le ha hecho a él. Iba a ser destruida 4 ciudades, completamente destruidas, raídas sobre la faz de la tierra. Yo creo que en ese momento la mente de Abraham tuvo que volar. Cuando estamos nosotros frente a circunstancias que debemos tomar decisiones radicales y prontas y ya, nuestra oración al comienzo es impulsiva. Pero si seguimos orando, el Señor va ¿qué? Cambiando. No es por nosotros, es el Señor que va cambiando. Teniendo en cuenta la forma en que uno se presenta delante de Dios, o sea, no es lo mismo decir, Señor, yo te ordeno, a decir, Señor, soy polvo y ceniza, haz tu voluntad. Mire, es que el ejemplo está claro. Por eso me he detenido paso a paso, punto por punto, en la oración, mostrando los argumentos que presenta Abraham, los atributos de Dios. Él sabía y conocía muy bien a Dios, pero al mismo tiempo se conocía a él sabía que era polvo y ceniza. Y dentro de ese argumento que está ahí en la oración, Abraham está clamando a Dios y está clamando a Dios y está mirando cómo puede que no destruya las 4 ciudades. Le importa también a las demás personas, el prójimo. Al punto de que llega a 10 personas, 10 justos. Llegado el caso que fuera nuestra ciudad de Neiva, ¿lo dejamos en 10 justos? ¡10 justos! De 700,000 habitantes, o sea, ni el 1%. Ni el 1%. ¿Lo damos en 10 justos o en 50? Aquí vemos 9. ¿Somos todos los 9 justos? ¿Y qué es ser justo? Vea, versículo 19. Mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Y no solamente que lo guarde, sino que haga justicia y juicio. Eso es ser justo. El argumento de Abraham es muy bueno. Justos. ¿Qué es ser justo? Aquí está. Por eso Dios le revela. Y uno dice, Señor, yo te amo, Señor, yo te creo, Señor, yo soy tu hijo, Señor. ¿Estamos viviendo justamente? ¿Estamos siendo esos amigos de Dios? Versículo 33. Y Jehová se fue
Perdón, termina el versículo 32 diciendo, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham tenía claro algo, es que si en verdad Dios hallara los 10 justos sobre estas 4 ciudades, no la iba a destruir. No la iba a destruir. Aparte de que sabía que Dios es amor, que Dios es justo, también sabe que Él no puede mentir. Por eso se fue tranquilo, cuando acabó esta conversación, se fue tranquilo, ¿para dónde? Para su casa. Tranquilo. Sabía que Dios iba a cumplir su palabra. 10 justos en 4 ciudades no será destruida. Esta seguridad que tuvo Abraham debe ser la misma seguridad que debemos tener nosotros. La misma, cuando oramos. La misma. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, la misma. ¿Por qué? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló y no ejecutará. Fácil. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Él lo ha dicho, si Él lo manda, si Él ordena, lo hace. Esa debe ser la certeza que nosotros debemos tener. Que cuando nosotros nos acercamos a Él, debemos tener tal certeza de que efectivamente Él va a cumplir. Él va a cumplir. Abraham descansó en Dios. O sea, ya Abraham dijo 10 justos. Ya sería el colmo que no haya 10 justos. Y ya el Señor me dio su palabra que por amor a esos 10 justos no va a ser destruida. ¿Sabe qué pasó? Que esta historia continuará. Vamos a orar y a descansar en el Señor.